Buenas camaradas, aquí Dredd. El día de hoy voy a hablar sobre un tema polémico, pero más que todo de análisis en un sentido de cual tenemos que reflexionar con respecto a lo que representan los finales. Ahora bien, voy a empezar con la pregunta. ¿Es posible que un final cambie tu perspectiva de una serie? Y la respuesta más simple es sí. Ya con esta respuesta uno podría decir que ya termina el video, ya que la explicación es bastante obvia. Pero no es tanto, con esto se podría llegar a otra pregunta. ¿Cuál sería? ¿Por qué? ¿Por qué un final puede llegar a cambiar tanto la perspectiva de una persona, o más bien de los espectadores? Y en este video voy a dedicar a analizar esto y voy a poner de ejemplos algunas series cuyos finales cambiaron la perspectiva de algunas personas y el cual algunos finales, pese a lo polémico que pudieron haber llegado, simplemente dejan a la historia de una forma neutra. En este caso, para ir anunciándoles de esta manera, las series que voy a mencionar serán Cyberpunk, Edge Runner, Shingeki no Kyojin, Naruto y Bleach. Pero no voy a hacer mucho spoiler en el caso de algunas series para no molestarlos a ustedes los espectadores. Me daré cuenta cuando haga un spoiler o algo así. Simplemente voy a hacer decir algo simple y les voy a anunciar si voy a mencionar algún spoiler. En dado caso que sea necesario o no me dé cuenta. Así que, sin decir más, voy a comenzar. Para que entiendan bien, el resultado de un final o el final en sí mismo es simplemente el resultado del recorrido que uno ha implementado, o sea, que se ha implantado. En la vida real podemos dar el razonamiento del finalizar cuando ya llegas a tener el diploma del título de tu carrera, para decirlo de una forma muy simple, y cuando comienzas a trabajar. En la vida real no existe realmente un final. En una obra sí hay un final para una obra y la historia del personaje al cual estás leyendo. Como ya dije al principio, el final es la recompensa de toda la travesía cuyo protagonista ha implementado. Y por lo general es uno de los trabajos más difíciles para cualquier escritor, ya sea bastante experimentado, es decir, podemos imaginar a cualquier persona famosa haciendo algún final. Aún así será muy difícil traer un final coherente en una obra. El punto es, la construcción de un final siempre tiene que ser la recompensa del protagonista en un buen sentido o en un mal sentido. Ambas son válidas. Pero la cosa es que el final tiene que ser coherencia con lo que ves en la obra. Y aquí vamos a ir con los resultados. Después de que Después de que terminó Naruto, su final fue uno de los más criticados y polémicos, debido a los elementos que dicho autor implementó. Estos elementos simplemente sirvieron para arruinar la obra en sí, porque metió elementos que no había puesto anteriormente. Es muy necesario que un escritor siempre ponga como en forma migajas este tipo de elementos para que tenga sentido la conclusión final. Aparte de que los constantes cambios, porque el mismo autor confiesa de que cambió el final, de cierta manera, no el final en sí, sino el resultado del combate final contra Madara, porque no sabía cómo vencerlo, y a la final tuvo que inventarse algo que ya estaba sacado, que uno no tiene sentido. El punto es que estos elementos terminaron arruinando dicho final. Ahora, ¿qué impacto creó eso? A la final, Naruto es una de las series más criticadas en todo YouTube. Bueno, no solo YouTube, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en toda red social, Naruto es atacado. No importa cuál serie. ¿Cuál red social? Es increíble cómo el final de Naruto terminó arruinando su serie. Y Boruto tampoco es que ayude mucho, pero no nos vamos a centrar en esa serie. Ahora, en otros casos no ocurre lo mismo. Si nos tomamos en cuenta el final de Dragon Ball Z, que también en sí es como el final de Dragon Ball Super, dependientemente de lo que vaya a pasar en la serie. Pero tenemos entendido que este es el final que tenemos en cuenta del final de toda la serie de Dragon Ball. Tomando en cuenta, pese a su final, Dragon Ball sigue manteniendo la estima del fandom, debido a que su final, aunque para el mismo autor confesado que lo terminó quizás algo deprisa o terminó de forma abierta, no fue tomado a mal por respecto a los fanáticos. Obviamente sí querían más de Dragon Ball, pero fue más criticada Dragon Ball GT por la falta de participación de Akira Toriyama y por elementos que no eran parte de la obra o que no lo consideraron acorde a la obra, que fue criticado. Pero el final de Dragon Ball Z es todavía muy apreciado. Pese a eso, ya que tomé en cuenta Dragon Ball GT, puedo decir que pese a todo lo malo o los desaciertos que tuvo Dragon Ball GT, el final de dicha serie sigue siendo muy recordado por el fandom simplemente por lo que representa para el fandom de Dragon Ball en sí. Por lo cual puede que su final sea una de las cosas mejores que tiene Dragon Ball GT. Y ese es el punto de la perspectiva que estoy hablando aquí. El final puede ser tanto bueno como malo
algo acorde. Incluso los malos finales pueden ser acorde al final de una obra, pero eso tiene que tener sentido con todo el desenlace de la obra. Y aquí voy a usar dos ejemplos polémicos. Uno en un buen sentido y otro en un mal sentido, que vendrían siendo el final de Shingeki no Kyojin con el final de Cyberpunk, el anime que he estrenado en base al videojuego. Estos dos finales comparten elementos, justamente la muerte de uno de sus protagonistas, más específicamente el protagonista masculino, y se apelan al amor de dos personajes para dicha conclusión. Lo irónico es que pese a que estas dos series utilizan los mismos elementos en cuanto a la conclusión, viéndolo de una forma superficial, el final de Shingeki no Kyojin es increíblemente criticado en toda internet. Pero el final de Edge Runner cambió la perspectiva de los fanáticos de la serie y empezaron a jugarse el juego de Cyberpunk únicamente por lo que le generó el final y la construcción de dicha serie. Ahora, ¿cuál es la razón? El final de ambas series, aunque compartan los mismos elementos, hay que ser claros. El final de Cyberpunk es un final bien hecho y bien construido que no te deja mucho a la imaginación. Es decir, no hay mucha interpretación con lo que hay. Se cierran todos los huecos en toda dicha serie, y lo cual deja un buen sentido a la construcción de la misma. Pese a lo triste que llega a ser su final sigue siendo algo que los fans terminan recordando. Incluso la relación de los dos protagonistas es una relación extremadamente bien trabajada. Es tanto así que puedes encontrar en internet varios memes en YouTube sobre la perspectiva de los fans después de ver Cyberpunk y cuando se juega en el juego únicamente pensando en los personajes del anime. Cosa contraria que ocurre con Shingeki no Kyojin, que pese a su final, su serie ha perdido bastante respeto y ya se ha convertido en un segundo Naruto en cuanto a críticas que recibe en todas partes de internet. Aunque, obviamente, ya sabemos que el fandom de Shingeki es tóxico y habrá quienes lo defiendan. Está bien. El inconveniente es que estas críticas no solo son dentro del fandom de Shingeki, sino fuera del fandom de Shingeki. Otros fandoms utilizan este final para burlarse de dicha serie, por lo cual no hay mucho que se pueda esperar. Un final, lamentablemente, tiene mucho que decir de una serie, y lamentablemente muchas veces se te va a juzgar una serie por dicho final. Lamentablemente es verdad, este final puede cambiar la perspectiva de una persona sobre dicho final, sobre dicha serie. En el caso de Bleach ocurre algo que me llama mucho la atención. Pese a que mucha gente dice que su final es muy malo o que el arco que están a punto de animar es, por decirlo así, el peor de la temporada, el peor de la franquicia. Siendo honestos, yo no lo considero así. Admito que el último arco sí tenía aspectos en los cuales se tenían que trabajar más. Pero cuando lo analizas bien te das cuenta de que el final de Bleach en realidad no es tan malo. Lo único que necesita es ser mejor pulido, como se podrá ver en este anime. Voy a hablar del anime de Bleach, yo creo que ya estoy hablando más al respecto sobre el tema. Pero bueno, volviendo con el final, con todos estos aspectos de Bleach específicamente, en mi opinión no creo que sea tan malo. O sea, como dice mucha gente, y esto se puede ver en internet, porque se critica más el final de Naruto o el de Shingeki no Kyojin o incluso de otras series, pero el de Bleach no se mencionaba tanto. Incluso el estreno del primer capítulo de Bleach fue uno de los más esperados, e incluso se vi un meme al respecto del tema, de cómo hay gente que critica a Bleach y aún así la gente está muy emocionado al verlo. Eso significa de que el final no es tan malo, o estos aspectos que tiene el final no son tan malos. A Bleach sigue siendo muy querido y no es tan criticado como es en el caso de Naruto, por lo cual el tiempo a la final termina siendo un gran juez en cuanto a la perspectiva de los fans de cualquier serie. Siendo honestos, lo que más se critica de Bleach es simplemente que las parejas no quedaron como muchos fans querían. Ahora que me doy cuenta, ya que estoy más apegado a internet que antes. Ahora, para ir cerrando ya este video, tengo que decirlo de que el valor de un final no solamente es únicamente por dicho final. ¿Por qué? También depende mucho de la construcción de la obra. Pero si tengo que dar un porcentaje, yo le daría un 70% al final y un 30% al desarrollo de la misma. Pero esto puede variar dependientemente del contenido. Para ir terminando ya esto, yo puedo decirles de que Shingeki no Kyojin, pese a su final, es una buena serie, pero con un mal final.
Que sí les recomiendo verse Shingeki no Kyojin, pues claro, véanse Shingeki no Kyojin. En mi caso también ocurre con Naruto. Sigo considerando Naruto una buena serie que tuvo altos y bajos, a diferencia de la anterior que mencioné. Y sí, tiene un mal final, pero les recomiendo que se vean Naruto. Es decir, un final no debe ser todo lo que defina una obra. Hay que recordar de que todo el contenido es bueno. Pero bueno, de todas maneras, ¿ustedes qué piensan? Aquí Dredd, no se le olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y seguir a la campanita para que recibir más contenido. Aquí Dredd, nos vemos.